La tierra está girando por ti, susurrando vivo. Bueno, aquí estamos de nuevo en Cuidando el Huerto y como habíamos dicho, en este programa continuamos tratando el tema de las plagas en el hogar y para ello tenemos al ingeniero Orlando Anderson que va a trabajar nosotros el tema de hoy, que es el de las cucarachas. Lamentablemente tenemos que hablar de cucarachas, es domingo, es un poco antes de la hora de almuerzo y es un tema un poco despreciable pero importante tratarlo porque con ese bicho hay que trabajar siempre en el lugar. Así que damos la bienvenida a Orlando Arce. ¿Cómo está, Orlando? Estamos muy bien, gracias por invitarme nuevamente al programa. Excelente. Mira, nos dicen que la cucaracha se pueden controlar, pero hay otra gente que dicen que no se puede controlar. Precisamente, solamente he visto a familiares en Nueva York que una vez yo llego a un apartamento y tal, bien limpiecito, pero se me ocurre levantarme de noche. Y cuando yo prendo, pues no podía prender la luz porque estábamos durmiendo en el suelo y todo, porque éramos vecinos. Pero cuando yo abro la nevera y veo para allá, veo todo lleno de cucarachitas. Yo, ¡ay! ¿En la nevera? No, en toda la cocina y todo lleno de cucarachas. ¿Qué fue lo que pasó? Y todo esto, dice, ay, eso es normal aquí. Allá es normal tener toda esa cucaracha. Y yo me asusté, digo, y es que no fumigan, dice, aquí se fumiga, hacen de todo, pero como quiera, entran por los ductos, en los apartamentos y por todos sitios, y entonces no tienen ese tipo de control. Háblanos acerca de eso. Pero hay algo más, explícanos, porque no puede ser que esté todo lleno de cucarachas. Pero no encuentra una, miles de cucarachitas chiquititicas de esas. Ah, de las famosas. Ok, mire, lo que pasa normalmente en los Estados Unidos es que, como ustedes comprenderán, hay muchas edificaciones que son muy viejas. Entonces, esas edificaciones viejas tienen grietas y ranuras donde normalmente las cucarachas encuentran alojamiento. La que mayor incidencia que tiene en Estados Unidos, que también tiene mucha incidencia aquí en República Dominicana, es la cucaracha alemana, la Blatella germanica. Lo que pasa es que es una cucaracha con un gran potencial de reproducción. Voy a entrar en este tema, voy a hablar un poco de ella. Para que ¿Cuál, tengamos... ¿La chiquita o la grande? Esta es la pequeña, la que le llamamos curianita aquí o la chiquititica. Bueno, sí. De paso, háblanos de las especies que tenemos. Exactamente, bueno, aquí en República país. Dominicana constamos de 5 especies. Tenemos la cucaracha alemana, que fue la que inicialmente mencioné. Tenemos la cucaracha americana, tenemos la cucaracha oriental y tenemos la cucaracha banda café. Y por último, la cucaracha de madera, que es normalmente la que el dominicano reconoce como la guagua. O la chancleta. Creo la chancleta es grandísima, ¿verdad? Exactamente, pero las que son Que de mayor le incidencia en nuestra área urbana, que son de mayor incidencia, son la cucaracha americana, mírala qué linda la es. cucaracha alemana y ahora ha cogido mucho hincapié la cucaracha banda café. ¿La banda? Banda café. Esa llegó aquí al país, vía también en los Estados Unidos. Es una cucaracha que vino en los primeros intercambios cuando se traía ropa de allá. Que ustedes saben que inicialmente cuando se traían, se envían por la agencia de envío, por los shipping, entonces llegaban de puerta a puerta y muchas veces no estaban dando antes, el sistema no se estaba dando la fumigación como se da ahora. Entonces ya llegaron a introducirse al país. Su característica es que consumen tela, entonces por eso llegaron con esas ropas. ¿Ellas comen tela? Ellas consumen tela, eso es correcto. Increíble. Entonces así fue que llegaron a la República Dominicana. ¿Normalmente de qué se alimentan? Normalmente se alimentan igual que todas las otras, o sea, son omnívoros, pero tienen una gran preferencia por la tela. Que la diferencia de las otras 2 especies que vamos a tratar aquí, que son también la cucaracha alemana y la cucaracha americana. También tienen una particularidad, ya que entramos hoy, pueden haber infestaciones mixtas. Yo puedo tener cucaracha banda café conjuntamente con cucaracha alemana. Lo que pasa es que la cucaracha alemana, bajo sus condiciones, se va a ubicar normalmente en áreas de la cocina y en áreas de lo que viene siendo los baños, porque requiere un cierto nivel de humedad y consume mucha agua. Mientras que la cucaracha banda café casi no consume agua y entonces usted la va a encontrar ubicada cerca de los muebles o en las habitaciones y le gusta mucho ubicarse detrás de los cuadros.
Mira, a todas ellas, esas todas variedades, transmiten las mismas enfermedades. Eso es ¿Cuáles son las correcto. enfermedades que transmiten? Mire, según datos científicos, ellas transmiten alrededor de más de 40 patógenos. Voy a mencionar algunos, porque realmente no daría tiempo, pero podemos mencionar entre lepra, cólera, gastroenteritis, peste también. Tenemos lo que es la diarrea infantil, también son transmisoras de eso. Y otro detalle muy importante, como las cucarachas se alimentan de excremento, se han demostrado estudios en los cuales si la cucaracha se alimenta de excremento de gato, también es portadora de toxoplasmosis. Wow. Pero O sea, una cosa, eso está muy bien, eso que tú hablas de todas esas enfermedades, pero yo quisiera que también tú nos expliques la cuestión del ciclo biológico de la cucaracha. ¿Por qué, a pesar de ese combate permanente que muchos tenemos contra esa plaga, siempre está presente? Okay. Inicialmente el ciclo de la cucaracha comienza con una cápsula que entomológicamente llamamos oteca. Dentro de esa cápsula se encuentran los huevos. Okay. Dependiendo la especie, sí, correcto, dependiendo la especie hay una cantidad de huevos por especie. Después continúa un ciclo, después que eclosionan, o sea que salen de los huevos, salen en forma de ninfas. Las ninfas, dependiendo la especie, van a pasar por diferentes etapas hasta llegar a la adultez, que es el último periodo que podemos ver en la imagen que tenemos. Dice que duran de 2 a 3 meses desde la oteca hasta que nacen. Eso es correcto, eso va a depender de la especie. Por ejemplo, si hablamos de la cucaracha alemana, normalmente ese proceso lo hace entre 40 a 125 días. En algunos países han tenido el promedio de 100 días. Pero normalmente va a depender de las condiciones que se encuentren, o sea, un buen refugio, buen alimento, van a ayudar entonces a que la reproducción se haga más fácil y más rápido. Por ejemplo, haciendo una comparación, la que usted mencionó es la cucaracha americana, que dura ese periodo de tiempo. Pero ¿qué pasa si tiramos lápiz y nos damos cuenta? Esta cucaracha dura un proceso, vamos a poner de 50 días, vamos a poner promedio, como están las condiciones actuales. 50 días. Si le metemos lápiz a esos 50 días y que la otra puede durar aproximadamente 360 a 900 días, dependiendo de las condiciones, nos vamos a dar cuenta que cuando la otra llega a estado adulto, normalmente ya se han hecho alrededor de 4 o 5 de la cucaracha alemana. Wow. Eso estamos hablando de casi 3 años que puede durar una exactamente, va a depender de las condiciones actuales que haya. Mientras tanto se ha reproducido N veces esa misma cucaracha. Eso es correcto, dependiendo de la especie se pueden reproducirse varias otecas. Por ejemplo, en el caso de la alemana, tenemos que puede producir alrededor de 8 a 9 otecas en un periodo de tiempo de vida. O sea, las alemanas son las pequeñitas, las que decimos curiana o curianitas. Exactamente, son las que más difíciles son de controlar por eso mismo, porque tienen una reproducción muy rápida. Y tú decías de ella que ellas, sus huevos, la oteca, lo transportan en su cuerpo hasta casi antes de... Eso es correcto, de esa particularidad le ayuda a tener mayor incidencia en la reproducción, porque las otras dos cucarachas que mencionamos, la banda café y la cucaracha americana, normalmente cuando quedan de 1 a 2 días para la eclosión de los huevos, ellos pegan las otecas en sitios estratégicos donde haya humedad y alimento. Entonces, ¿qué pasa? Normalmente cuando las personas en sus hogares encuentran estas otecas, la consideran sucio, las limpian y ahí se pierde esa producción de esas cucarachas. Pero la otra, al acarrear con la oteca todo el tiempo, entonces se dan los casos que eclosionan hasta con la hembra con la oteca puesta. ¿La incidencia en el país es la misma o hay diferencia entre las especies? Si lo vamos a agrupar por categorías, podríamos decir que la de mayor incidencia es la cucaracha alemana, después le sigue la cucaracha americana y después por último la banda café en incidencia. Yeah. Exactamente. De hecho se dio un caso muy interesante que voy a anotar aquí. Las condiciones climáticas han variado mucho en el mundo entero. Esa variación en el clima ha hecho un cambio de adaptación a los insectos.
Hace 4 años se dio un caso muy interesante en España, que fue que la cucaracha americana, que normalmente la tenemos completamente bajo control aquí, como le dice el dominicano, la voladora, tuvo una incidencia por los cambios climáticos que su reproducción se aceleró. Y en España hubo un descontrol de esa cucaracha, tuvieron que tomar medidas extremas que antes no lo hacían, porque la reproducción de la cucaracha, al tener las condiciones climáticas más óptimas, se disparó. Entonces, esos son los efectos del cambio climático. Bueno, esos efectos, mira que no sabía que había afectaba la reproducción de algunos insectos. Eso es correcto. No solamente la cucaracha, yo me imagino que también de todos otros. los insectos en general son afectados por esto. A mayor temperatura, mayores son las condiciones para la reproducción. Pero mira, sí. Yo quiero como que, entonces, para volver de nuevo al tema que tiene que ver con las enfermedades, Sí. ¿cómo se da el hecho de la transmisión de esas enfermedades de la cucaracha? Mire, ¿Cómo ocurre eso? Oiga, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que las cucarachas habitan en medios que son poco higiénicos. Entonces, en el caso, demos un ejemplo, casos de cólera. Un caso de cólera. Si la cucaracha está expuesta en sitios donde hay personas con la enfermedad del cólera, la cucaracha la adquiere. En el caso, por ejemplo, de los niños, que mencioné la diarrea infantil, cuando la cucaracha se moviliza entre la basura, adquiere una serie de protozoarios que se le adhieren, y entonces cuando ella pasa por los alimentos, esos protozoarios se quedan en los alimentos, cuando son ingeridos, te causan lo que es la diarrea infantil, y también te causan lo que es una inflamación del sistema digestivo, disentería. También se dan los casos, como mencioné, con el caso de la toxoplasmosis también, que es porque la cucaracha está expuesta al excremento del gato. También. Ajá. Mira, yo creo que con las enfermedades y el hábito de ellos, nosotros tenemos algo interesante y podemos seguir buscando más y yo sé que es un tema fascinante. Sin embargo, no quiero desaprovechar el tiempo contigo para presentarnos lo que es cómo nosotros podemos deshacernos de ese. Entonces quisiéramos venir desde lo preventivo. ¿Cómo nosotros podemos prevenir tener esas cucarachas en nuestro hogar? ¿Cómo nosotros podemos controlar la menor cantidad? Y después, ¿cómo nosotros podemos controlarlo ya de verdad? Entrarle a bombazo limpio. Porque recuérdate que hay muchas personas que por YouTube hemos encontrado que se controlan preventivamente poniéndole, ¿cómo se llama? Pepino, que poniéndole cositas, haciéndole, qué sé yo, canela, no sé. Es bueno que haya puesto esa parte. Deseo explicarle a la gente una cosa. Mucha gente usa bicarbonato con azúcar y también usa ácido bórico. Voy a explicar esta parte, porque esos sistemas funcionan, pero solo funcionan cuando las poblaciones son extremadamente bajas. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que el control dura mucho tiempo para conseguirse. En el caso del bicarbonato, cuando usted lo mezcla con azúcar y la cucaracha lo ingiere, cuando la cucaracha bebe agua, los gases que se producen por el bicarbonato en el estómago se los revientan. Ahora bien, para usted lograr un control de la cucaracha con el bicarbonato con azúcar, tiene que pasar un periodo aproximadamente de 2 meses a 3. Entonces, ¿qué pasa? En un periodo así se sigue reproduciendo. Entonces, no se logra, cuando la infectación es alta, no se logra un control. Igual que con el ácido bórico que la deseca, pero él necesita un proceso de 20 a 30 días para hacer. Entonces, y entrar en contacto con él. Y el pepino y esas otras Eso lo que hace es simplemente, es como un repelente. Que la aleja. Las aleja. Pero entonces, ¿qué pasa? En las áreas donde usted lo ponga, las cucarachas no van a ir, pero van a seguir regándose en el resto de la casa. Bien, ¿y qué hay con la tiza? Eso de que dice que le ponen una tiza. La tiza funciona, la tiza es a base de ácido bórico. Lo mismo entonces. Ajá, tiene ácido bórico. Pero el mismo efecto, es repelente nada más. No, funciona como insecticida, porque el ácido bórico es un insecticida categoría inorgánico. Pero se la comen ellas, esa tiza se la comen ellas. No, lo que pasa es que cuando usted utiliza la tiza y raya, y ellas pasan por el área donde está la tiza, entonces se le adhiere el ácido bórico a las patas, y cuando ellas se las limpian, entonces lo ingieren.
Pero entonces la tiza te da un buen control, pero como dije, en poblaciones bajas. Pero Si usted estamos tiene una poca hablando, incidencia. discúlpame, Andrés, estamos hablando de tizas, de esas tizas que usamos para escribir. No, en no, pizarrón. No, ¿O es una es tiza una formulación. especial? Es una Una formulación tiza que se para hace en cucaracha. forma de tiza a base Sí, de no. ácido bórico. Sí, porque yo la he usado, pero no sabía que le decían tiza. Tiza. Ajá, a base de ácido bórico, pero en forma de tiza. Una Bueno. tiza. Pero en la forma preventiva, yo quiero esto, porque nos queda un minuto más ahora, No, y no. nos queríamos saber, en esta parte preventiva, ¿qué tú nos puedes decir? ¿Cómo podemos prevenir antes de pasar al cambio? Mire, lo primero es que debemos tener una buena higiene en el hogar. Es la piedra angular. Les recomiendo a las personas que normalmente las comidas, ingieren su comida y no las dejan tapadas. Ya. Eso, al dejar esa comida descubierta, atrae a las cucarachas. Y en el manejo de los desperdicios de esa misma Y los comida. zafacones Y también los zafacones abiertos. no lo tienen abierto. Muchas personas la tienen. En el caso de la basura, colocan la funda de basura y tienen hoyo Ya. y la dejan en los sitios. Ahí hay un cúmulo, un atrayente para las cucarachas para que entren a su medio. Muchas personas también, en el caso igual que con los roedores que mencioné, hay personas que su área verde no la mantienen baja y las cucarachas encuentran refugio en esa área verde, Claro. porque usted no hace lo que es el control de la maleza. Ya. Y Bueno, otras áreas donde la gente tira cachivache. Así es. también. bueno, yo he visto eso y de manera increíble, hasta en las pencas secas de Las Palmas, Ay, que sí, tú hay tienes cerca de la mucho. casa, ahí son guaridas para las cucarachas. Mira, yo no quiero dejar pasar por alto algunas cosas interesantes que tenemos que conversar sobre la prevención, sobre la vida preventiva, pero tenemos que hacerlo en el próximo segmento. Vamos a hacer una breve pausa y seguimos con Anderson enseguida. La tierra está girando por ti, susurrando vivo por ti. Aire, tierra, verde.